El hombre sin rostro. Hola, gato macabro. Me encantan tus historias. Y quiero contar lo que viví. Soy un ex trabajador de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. He estado oyendo mucho sobre los hombres sin rostro. Quiero contarles algo de lo que me di cuenta mientras trabajaba ahí. Trabajábamos de noche, especialmente en la fase final dentro del túnel. Este tiene una longitud aproximada de 8 o 9 kilómetros. Desde la Glorieta La Normal hasta la Plaza La Bandera. Por cuestiones de seguridad. Siempre había guardias revisando y registrando al personal que bajaba a trabajar en esas horas. Esto era para asegurarse de que, si ocurría algún accidente, se pudiera identificar quién faltaba. Mis compañeros a menudo me preguntaban si no me asustaba caminar solo por el túnel. Debo decir que, aunque muchos habían oído o visto cosas, para mí era una rutina. Yo era de los que más turnos doblaba. Trabajaba de noche y solía ser el último en salir. Caminaba solo por el túnel y solía encontrarme con los mismos guardias en cada estación. Sin embargo, había uno en particular que siempre me llamó la atención. Este guardia, más joven y de estatura similar a la mía, me trataba de manera grosera y retadora. A menudo, se burlaba de mí cuando hablábamos. Una noche, alrededor de las 9, me encontré con dos guardias en la estación Santuario. Uno era el joven del que les hablo. Y el otro, un hombre mayor. Amigable y respetuoso. El joven me reclamó por hacer ruido, insinuando que estaba robando algo. Esto me sorprendió. Pero el guardia mayor me explicó que habían estado oyendo ruidos de metales y cosas que caían. Era extraño, porque nadie había trabajado en ese tramo durante días. Al escuchar esto, recordé que, tiempo atrás, un trabajador había caído desde lo alto de la estación, golpeándose contra las vías del tren, y perdiendo la vida en el acto. Su caída fue fatal. Dejó un líquido rojo que salpicó varias partes de la estación. Lamentablemente, nadie se preocupó por limpiar adecuadamente. Eventualmente, cubrieron el lugar con mármol y cemento, como si nada hubiera ocurrido. Le mencioné al guardia joven que debería ser más humilde y creer en Dios. Él respondió de manera despectiva, diciendo que no creía en esas tonterías. Mostré mis manos y mi mochila para que viera que no llevaba nada, y continué mi camino por el túnel, hacia mi casillero en la Glorieta La Normal. No volví a ver al guardia joven, solo al mayor. Un día, por curiosidad, le pregunté qué había pasado con su compañero. Me contó que aquella noche, después de que yo seguí caminando, los ruidos continuaron por una hora más. Luego, sintieron un frío inusual, ya que siempre hacía calor en el túnel. Sin importar la hora, el guardia joven se fue a hacer su ronda hacia Catedral. Pero cuando regresó, estaba pálido y asustado. Dijo que durante su recorrido, escuchó nuevamente los ruidos. Vio una figura acercándose rápidamente hacia él. Al pasar junto a él, notó que casi no tocaba el suelo, y caminaba con la cabeza agachada. Esa persona no portaba una lámpara, pero era imposible, ya que el túnel estaba muy oscuro. Solo había luces en las estaciones. Cuando el guardia le gritó a la figura que se registrara en la tabla del personal o lo sacaría, la figura se detuvo de golpe. Al voltear hacia él, el guardia se dio cuenta de que esa cosa no tenía rostro. En pánico, salió corriendo hacia su compañero, sintiendo claramente que lo seguían de cerca, aunque al mirar atrás ya no veía nada. Solo escuchaba los pasos que lo perseguían. El guardia renunció ese mismo día, y jamás volvimos a saber de él. Esa fue una de las experiencias que viví en el túnel. Hay otras cosas que vi y oí, pero para mí, ya se habían vuelto normales. Quizá otra ocasión les comparta esas historias. Que tengan buena noche. La familia en la carretera. Hola gato macabro. Quiero compartir una historia que en mi pueblito ha pasado de boca en boca por generaciones. Es la historia de un trailero que tuvo un encuentro que lo dejó marcado para siempre. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando un trailero, que había estado conduciendo durante horas, decidió parar en la carretera para estirar las piernas, mientras revisaba su vehículo.
Notó a una familia que parecía estar esperando a alguien. Era una pareja joven, con un hijo pequeño, todos empapados por la lluvia. El trailero, movido por la compasión, les ofreció un aventón, y ellos aceptaron con gratitud. Durante el trayecto la familia resultó ser muy agradable. La conversación fluyó naturalmente, hablando de todo y nada a la vez, como si se conocieran de toda la vida. Al llegar al pueblito donde vivía, la familia le agradecieron profundamente al trailero por su amabilidad. Antes de despedirse, le dijeron algo que él nunca olvidaría: si algún día necesitas algo, no dudes en buscarnos. Aquí estaremos para ayudarte. El trailero continuó su camino, pero esas palabras quedaron grabadas en su memoria. Pasaron algunos meses, y una madrugada oscura, mientras conducía por la misma carretera cerca del pueblito, una de las llantas del tráiler se pinchó. Estaba en medio de la nada, sin un alma alrededor. Fue entonces cuando recordó las palabras de la familia, y decidió ir en su búsqueda. Llegó al pueblito y se dirigió a la casa donde había dejado a la familia. Después de un rato de tocar la puerta, una anciana le abrió. El trailero le explicó que buscaba a la pareja joven y a su hijo, ya que meses atrás les había dado un aventón. La anciana lo miró con una mezcla de tristeza y desconcierto antes de responder: hace ya varios años que mi hijo, su esposa y mi nieto perdieron la vida en un accidente de carretera mientras volvían a casa. Fue precisamente en la curva donde dices que los recogiste. El trailero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, al darse cuenta de lo que había ocurrido. Sin poder creer lo que escuchaba, se despidió rápidamente y volvió a su tráiler. Cambió la llanta con una extraña mezcla de miedo y confusión, pero con la certeza de que había sido testigo de algo sobrenatural. Desde entonces, nunca volvió a pasar por ese pueblito sin recordar a esa familia que, de alguna manera, lo había ayudado cuando más lo necesitaba. Y así termina la historia que en mi pueblo sigue viva. Un recordatorio de que, en las noches más oscuras, las almas que una vez fueron pueden estar más cerca de lo que creemos. El hombre sombra. Hola gato macabro. Me llamo Jimena y vivo en Perú. Quiero contar una historia sobre un hombre sombra, que estaba sentado en la cama de mi mamá mirándome mientras yo dormía. Todo comenzó cuando tenía 15 años y trabajaba en una zapatería. Mi mamá no estaba porque trabajaba el turno de noche. Dormíamos en el mismo cuarto, pero en camas separadas. Esa noche, yo estaba sola. Le pedí a mi hermano mayor que me despertara temprano para ir al trabajo. Mi celular no servía para poner una alarma. Siempre duermo boca abajo, como si así pudiera protegerme de lo que acecha en la oscuridad. Pero esa noche algo fue diferente. Desperté boca arriba, con el corazón acelerado. Del lado de la cama de mi mamá, hay una ventana. Por ahí entra algo de luz. Vi una figura, una silueta oscura, sentada en la cama de mi madre. Al principio pensé que era mi hermano, pero algo no estaba bien. Esa sombra no se movía como él. No respiraba. Solo me miraba fijamente. Aunque no tenía ojos. Había una oscuridad profunda donde se supone debería estar su rostro. Intenté convencerme de que era un sueño, pero la figura se movió, lentamente. Levantó su brazo. Lo llevó cerca de su rostro, como si me señalara. Luego lo bajó con una calma aterradora. Sentí un frío recorrerme. Esa cosa no era mi hermano. Sabía que estaba en peligro. Algo desconocido estaba en mi habitación. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Me giré con desesperación, forzando mi cuerpo a moverse. Me acosté boca abajo de nuevo, como si así pudiera esconderme de lo que acababa de ver. Mi mente me decía que no lo mirara, pero el miedo seguía creciendo dentro de mí. Me sentía atrapada y vulnerable. El silencio de la habitación se rompió de repente. Podía escuchar cómo arrastraba los pies. Lento, pesado, resonando en la oscuridad. El sonido era extraño. Era como si algo pesado y con pezuñas se acercara a mi cama. Intenté ignorarlo, cerrar los ojos y fingir que no estaba sucediendo. Los minutos se convirtieron en una eternidad. El reloj de la sala marcaba las 3 de la madrugada, la hora en la que se dice que las cosas más oscuras cruzan a nuestro mundo. No podía volver a dormir. Mi mente no dejaba de imaginar qué era esa cosa. Después de un rato el sonido desapareció. Me levanté, temblando y fui al baño.
Me sujeté al lavabo, tratando de calmarme. Pero el miedo no me soltaba. Volví a la cama. Pero el frío en la habitación se había intensificado. Como si la sombra aún estuviera ahí, acechando, esperando a que cerrara los ojos de nuevo. A las 6 de la mañana. Mi hermano me despertó desde la puerta. No se atrevió a entrar. Me habló en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. No le dije nada. No podía hablar de lo que había pasado. Cuando volví del trabajo, finalmente le pregunté si había entrado antes al cuarto. Me miró con una expresión que me heló la sangre. Me dijo que no. Le conté lo que vi y lo que escuché. Su rostro se puso pálido. Sabíamos que algo más había estado en esa habitación. Algo que no era humano. Algo que aún, hasta la fecha, no hemos podido olvidar. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos para dormir, siento que esa sombra aún me vigila, esperando el momento perfecto para regresar. Esas cosas no eran niños. Hola gato macabro. Tengo una historia misteriosa. Cuando mi papá era niño, vivió una experiencia que aún lo estremece. Él es de Campeche. Cuenta que una de esas cálidas tardes, mientras él y mi abuelo solían ir a las parcelas para cuidar de los animales, le sucedió algo sumamente aterrador. Una de esas tardes, mi abuelo le había dicho claramente que lo esperara en la camioneta, que no se moviera del sitio. Pero, como suele suceder con los niños, mi papá no hizo caso. A lo lejos, mi papá vio a unos niños jugando. Eran niños que parecían tener una invitación especial para él. Lo llamaban con gestos amigables. Su voz era tan tentadora que no pudo resistirse. A pesar de las advertencias de mi abuelo, se acercó poco a poco. Cada paso lo alejaba de la camioneta, del lugar seguro donde debía estar. Mientras se acercaba, el grupo de niños parecía alejarse cada vez más, llevándolo hacia el monte. Aunque sentía una mezcla de fascinación e inquietud, siguió caminando. El juego parecía tan real y envolvente, que perdió la noción del tiempo, del lugar. La voz de mi abuelo, a lo lejos, comenzó a sonar con creciente desesperación, llamándolo de vuelta. Finalmente, cuando el juego y la luz del día se desvanecieron, mi papá se dio cuenta de que ya no podía ver a los niños. Mi abuelo, encontrándolo en medio del monte, lo reprendió por haber ido tan lejos. Cuando le preguntó con quién estaba jugando, mi papá respondió que con unos niños. Pero el rostro de mi abuelo se tornó serio, preocupado. Le aseguró que en aquel lugar no había niños, solo el monte, y los secretos que escondía. Desde entonces, mi papá tuvo muchas otras experiencias con los aluxes en su tierra. Seres que, según las leyendas, se esconden en el bosque para engañar a quienes se aventuran demasiado lejos.